Vamos entonces a lo que nos convoca, nuestro tema. Retomamos otra vez el mensaje de Amós. Estamos estudiando los profetas menores. Por favor, hermanos, no se pierda esta serie porque posteriormente, cuando terminemos profetas menores y un par de mayores, vamos a ir al Nuevo Testamento y sus ojos van a brillar como nunca al encontrarnos con la revelación del Nuevo Testamento. Vamos a entender muchas cosas que no se entienden a veces al ir así de sopetón al Nuevo Testamento y como cortar el concepto ahí, porque la revelación es progresiva, no es algo que es puntual o que se reinterpreta, como muchas veces se da a entender en otros sectores también. Pero vamos ahí primero a lo que es, ¿cierto?, el mensaje de Amós, capítulo 4, versículo 1 al 13. Ahí está la cita, ¿cierto? El mensaje de Amós, y hay una pregunta ahí, un subtítulo, dice, lo alcanzan a ver: cuando no hay vuelta atrás, ¿qué hace Dios? Uno podría preguntarse, ¿tiene sentido comunicar la verdad de Dios cuando las personas a quienes están dirigidos ese mensaje ya no están en un camino de no retorno? ¿Tiene sentido? Quiero hablar de este capítulo y ahí vamos a contestar algunas cosas. En primer lugar, mis queridos hermanos, cuando ya no hay vuelta atrás, en realidad Dios también tiene algo que decir. Y cuando digo ya no hay vuelta atrás, es cuando una persona está empecinada en hacer algo en contra de Dios. En el caso que vamos a ver, Amós, obviamente se refiere al pueblo de Israel, pero hay principios que claramente podemos aplicar a nosotros. Como señalamos anteriormente en el último tema de Amós, Israel fue un privilegiado como ningún otro. Fue elegido como ningún otro pueblo y lamentablemente faltó a sus responsabilidades. Pero también él fue advertido, mis queridos hermanos, justamente de qué es lo que iba a ocurrir si este pueblo faltaba a sus responsabilidades. Algunas preguntas. ¿En qué sentido habla Dios a quien está en el camino del no retorno? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido un mensaje así sigue siendo relevante para el rebelde y también para quienes escuchan? ¿Tiene sentido? Y por otro lado, ¿cierto? ¿Tiene sentido hablar justamente con alguien que ya está en el camino equivocado, en el camino del no retorno? ¿Llamarlo a que reflexione? ¿Tiene sentido? Alguna recapitulación para que entendamos un poquito en vista de que estos últimos domingos no hemos hablado de otras cosas. Tenemos Israel, recuerden, solamente como repaso, Israel está unido, pero viene después de ello una división. Se divide en dos grupos Israel. 10 tribus se van al norte y 10 tribus se van al sur. Por eso nosotros hablamos de reino unido, reino dividido y reino solitario, porque después solo Judá va a quedar. Y así Israel va desapareciendo del mapa. Vimos también que en el 722 Dios usa a esta nación para deportar a las tribus del norte y posteriormente, cierto, un par de añitos más, en el 586 hasta el 605 viene el imperio babilónico, también instrumento de Dios para deportar a los que quedaban de Israel y después desaparece la nación de Israel y entra en un proceso de 70 años de cautiverio. En este contexto tenemos a profetas que hemos estudiado: Joel, 835, que escribió de Judá; Jonás, recuerden, junto también con Nahum, Abdías y Oseas. Y tenemos a nuestro profeta Amós, que está escribiendo en este contexto, en el contexto hacia las tribus del norte. Él vivía casi en el límite entre Judá, cierto, ahí, y Samaria, pero escribe directamente hacia las tribus del norte. Y ahí tenemos, cierto, en el 755. Por eso que, si usted logra entender estos profetas, y faltan más todavía, pero al menos estos son, como se conocen, profetas pre-exílicos. ¿Por qué? Porque escriben antes del exilio o el cautiverio. Entonces, cuando tú lees en el Antiguo Testamento, lees los profetas menores, si no comprendes obviamente el contexto, uno no va a entender. Por eso que dentro de lo que es la predicación, no es solamente leer la Escritura, sino uno debe explicar las Escrituras para que tú puedas entenderlo. Por eso siempre hago, y este es un repaso solamente, el mensaje de Amós entonces, cuando no hay vuelta atrás. ¿Qué hace Dios? Hermanos, este pasaje solamente de 13 versículos consta del segundo sermón de Amós. Recuerden que tenemos una división en Amós, en 3 grandes divisiones en todo el profeta. Tenemos profecías de Amós, los sermones de Amós y finalmente las visiones de Amós. Ahora estamos en el contexto de los sermones. Este es el segundo sermón de Amós y está dividido en 4 grandes bloques.
4 grandes bloques que yo observo en este pasaje y se los voy justamente, vamos a verlo ahora. El primero tiene que ver con el llamado de Dios a escuchar, claramente vamos a verlo ahí. El segundo tiene que ver con el juramento de Dios notificado. El tercero tiene que ver con el emplazamiento irónico de Dios, interesante, Dios es irónico, vamos a verlo aquí. Y finalmente el sermón de Dios recalcado. Solamente lo voy a dejar ahí para que ustedes no se pierdan en la exposición y para que vayan guiándose. Ok, vamos aquí, vamos acá. Vamos entonces con lo primero, el llamado de Dios a escuchar. Lea su Biblia ahí conmigo, el primer versículo dice, oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres, que quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Como ya les dije, esta palabra oíd es un imperativo, es como decir, vuélvanse para acá que estoy hablando. Eso es lo que está diciendo Dios. Les estoy hablando, oigan. Es un llamado que incluye reprensión, pero que también llama a las personas a que pongan atención. Note por favor, mis queridos hermanos, en el capítulo 3, versículo 1, ¿cómo empiezan los sermones? Dice ahí, oíd, ¿cierto? Mire por favor en 3:13, oíd otra vez, ¿cierto? También en 5:1, capítulo 5:1, ¿cómo dice otra vez? Oíd esta palabra, y ahí en el 4:1 otra vez empieza, oíd. O sea, esta mañana, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Muy bien, qué bueno. Oíd la palabra del Señor, ¿cierto? Es un imperativo, ya lo dijimos. ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Qué dice su Biblia? Esto es muy interesante. Si Amós viviera en el día de hoy, sería acusado concretamente y directamente, ¿cierto? Por su lenguaje. Hermanos, mire cómo él habla y a quién se dirige. Dice, oíd esta palabra, vacas de Basán. Es un calificativo para las mujeres de ese entonces. ¿Qué le parece? Vacas de Basán. Bastante feo. Vacas de Basán. ¿Por qué? Hermanos, aquí el contexto está hablando de mujeres que lo único que hacían era aprovecharse de las circunstancias. Cuando dice vacas de Basán, Basán era un lugar muy bueno para los animales, para pastar. Vacas de Basán se refiere a mujeres que oprimían también justamente a sus coetáneos. ¿Por qué? Porque sus maridos también eran tan corruptos como ellas. Entonces, lo que hace el autor, aunque incluye a todo Israel, aquí se dirige especialmente a mujeres. Y el texto claramente dice, oíd estas palabras, vacas de Basán, que está ahí en el monte de Samaria. Y el texto lo dice claramente, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decid a vuestros señores, sigan trayendo dinero y bebamos y divertámonos a costa de este pueblo. Y eso es lo que hacían. Hermanos, cuando la Biblia habla acerca de las mujeres y de las mujeres, ojo, impías, no tiene eufemismos, directamente como Amós. Lo va a decir y lo va a denunciar. Isaías 3:16, no lo busque, es un pasaje paralelo en el contexto también de la crítica que Dios hace con respecto a las mujeres. Dice este versículo, asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensorbecen y andan con cuello erguido. ¿Entienden lo que significa esa figura? Cuello erguido, orgullo total y con ojos desvergonzados. Cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Mira otra versión cómo lo traduce. El Señor dice, las hijas de Sión se han vuelto arrogantes. Andan con la cabeza en alto, miran con desprecio, caminan a pasito rápido y corto y hacen sonar brazaletes en los pies. Hermanos, como que ya veo a una mujer así. Y usted sabe, en el contexto son mujeres impías que conocen a Dios porque son del pueblo. Yo les pregunto, especialmente a las hermanas, ¿cómo son las mujeres piadosas? ¿Qué es una mujer piadosa? Se le preguntó a Nancy DeMoss, escúchenla por Radio Faro, gracias. A Nancy DeMoss, ¿cuáles son las cualidades de una mujer piadosa? Ella respondió con un versículo, Proverbios 31:26. La mujer piadosa abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Repito, ¿qué es una mujer piadosa? Proverbios 31:26. Abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Hermanos,
hay una palabrita muy interesante y dice, abre su boca con sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? El sábado fuimos con Josué a Temuco para hacer unos exámenes y veníamos conversando y él me decía, papá, ¿sabes quién es el hombre más inteligente que ha existido en este mundo? Y yo no sabía y conversábamos acerca de eso. Yo le decía, pero ¿sabes que tienes que hacer una diferencia entre la inteligencia y la sabiduría? ¿Tú sabías que Salomón fue uno de los hombres más sabios que vivió en la tierra? ¿Se acuerdan del momento en donde fue probada su sabiduría cuando vienen dos mujeres a reclamar porque realmente cada una de ellas decía, ese es mi hijo, y la otra decía, ese es mi hijo? ¿Y se acuerdan lo que hizo Salomón? Partámoslo. Cada una tiene, y obviamente descubrió quién era la madre verdadera. Yo le dije, ¿sabes qué? Le decía a mi hijo Josué, la sabiduría también se expresa en frases. Salomón escribió los proverbios. Y la sabiduría también tiene que ver con la experiencia de la vida, con aprender también por un lado, por el aprendizaje que incluye también, para la redundancia, el caer y aprender de las experiencias. Y pensando en la sabiduría, él dice algo que le recalqué mucho a mi hijo ese día, con respecto justamente a la hermosura. Proverbios 11:22 dice, como sardillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y falta de razón, o apartada de razón. Hacía una exégesis mientras íbamos caminando en medio de la plaza y le decía, ¿tú sabes lo que es un sardillo de oro? Porque el texto dice, como sardillo de oro. Eso primero, veamos lo que es un sardillo. Es una cadena de oro, preciosa. No todos tienen una cadena de oro. No todas las hermanas pueden optar a tener cadenas de oro. Pero ¿qué pasa si esa cadena de oro la pones en el hocico de un cerdo? Y se dan cuenta, la Biblia no tiene eufemismos para denunciar o para describir a la mujer fatua, a la mujer insensata. Pero ¿qué es lo que buscan muchas veces los jóvenes de nuestras iglesias? La hermosura. ¿Y cómo es la hermosura? Vana. Y después los años hacen un efecto bastante interesante en la hermosura. ¿Sabían ustedes eso? Se va la hermosura. Vienen las arrugas. Y con ello un gastadero en maquillaje, ¿cierto? Hermano, ¿cuál es la idea? Yo cuando conversaba con Josué le decía, ¿te das cuenta? La sabiduría también se expresa en esto. Y hablando un poco de esto de la mujer, hermanos, como les digo, la Biblia es súper directa en esto. También habla mucho de la mujer sabia. Y quizás este es un comentario paralelo que es necesario decirlo. Claramente la Biblia habla mucho con respecto a las mujeres sabias, pero también tiene que decir mucho con respecto a las insensatas a propósito de nuestro texto. ¿Sabía usted, hermanos, que la gran mayoría de los problemas que hay en la iglesia en general a veces surgen por las mujeres? Dos males en que las mujeres habitualmente caen. Las mujeres no sabias, inmaduras. Primero, la tendencia a mandar, a controlar y a murmurar. Si usted lee el Génesis, una de las cosas en que Eva cayó fue justamente en esto, la tendencia en querer controlar la situación y salirse del patrón. Eso es algo que viene desde el Génesis. Por otro lado, ¿cierto? La murmuración. ¿Se acuerda cuál es la cualidad de una mujer piadosa? De acuerdo a Proverbios 31:26, abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Qué bueno es escuchar a una mujer sabia, hermano. Es como un refresco a los oídos y al corazón. Termino este punto con una confesión pastoral aparte. La tendencia a mandar a veces, hermanos, la tendencia a controlar, especialmente a veces de las mujeres, hermanos, se nota, especialmente hermanas, se nota. No piensen que no se nota. Lamentablemente la murmuración es más difícil de pesquisar, aunque tarde o temprano también sale a la luz. Históricamente la crítica en una iglesia, ¿cierto?, no solo incluye a los hombres, a veces los hombres se involucran en las críticas, sin duda. Pero a veces las mujeres también caen más en eso. Por eso Pablo a Timoteo, cuando describe un poco de las cualidades de las mujeres, ¿cierto?, habla de espíritu afable, dice, no calumniadoras. ¿Por qué dice eso? Ahora, y una nota aparte para quienes trabajamos en la obra y para quienes van a trabajar también en un futuro.
Quienes se dedican a la obra sabemos que seremos muchas veces criticados, eso es evidente. Lo bueno es que también, hermanos, sabemos, y estudiando su palabra, es que Dios tiene recetas muy interesantes para tratar con quienes toman este camino o quienes toman ese camino. ¿Moisés era perfecto? Dígame usted. ¿Por quién fue criticado? Por su propia hermana y su propio hermano. Entonces yo me preguntaba, ¿y nosotros seremos criticados si somos quizás ni le llegamos a los talones como se dice a Moisés? Por supuesto vamos a ser criticados. Pero si hay una cosa que quiero dejar aparte, hermanos, teniendo en cuenta en nuestros versículos, es que, hermanos, no nos olvidemos de cómo Dios trató el pecado de María. Literalmente fue pecado, fue murmuración. Números 12, ustedes pueden recordar lo que les pasa. Por eso, mis queridos hermanos, y esto es un mensaje para todos, cuidémonos, hermanos. Cuidémonos de hablar más de la cuenta, de murmurar. Y específicamente, hermana, cuide su boca, mi querida hermana. Oíd esta palabra, vacas de Basán, sin, ¿cierto?, indirectas. Directamente podríamos decir, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Eso es lo primero, el llamado de Dios. Nuestro segundo punto es el juramento de Dios notificado. Note por favor los versículos 2 y 3. Jehová dice, el Señor juró por su santidad, he aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Hermano, ¿puede haber un aval más serio que la propia santidad de Dios? ¿Por quién jura Dios ahí en el versículo 2? Lea su Biblia. Fíjense que en el versículo 8 del capítulo 6 dice, Jehová el Señor juró por sí mismo. ¿Por quién no jura por otro? Porque el más confiable, ¿quién es? Sigue siendo Él. No hay otro estándar para poder decir, ¿qué hago aquí? ¿Cómo puedo asegurar esto? Él, por eso el texto dice, Jehová el Señor juró por su santidad. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Lo que Dios va a hacer se va a cumplir. Cada cosa que Él ha dicho se va a cumplir. He aquí, vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos. Ubica los ganchos, ¿cierto? Estos fierros, sí, de repente se toman los animales con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y saldréis por las brechas, qué interesante la figura, una tras otra. Y seréis echadas del palacio, me dice Jehová. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor en otras palabras? Ustedes van a exilio, van a ir al exilio. Amós escribió en el 755 aproximadamente hablando. La palabra del Señor va a empezar a cumplirse aproximadamente 33 a 35 años después. Porque después de esos años, 33, 35 años aproximadamente, va a llegar el imperio asirio. Y la palabra del Señor empieza a cumplir con las tribus del norte. Ahora, cuando Dios dice algo así, mis queridos hermanos, he aquí, vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Cuando alguien dice algo así, en este caso Dios, es como el dicho antiguo que se usaba en guerra también. A veces hay varias citas que se usan con respecto a este dicho, ¿cierto? Latino, alea y acta es. ¿Quién entiende eso? Nadie lo entiende, pero se ha traducido con un dicho que conocimos muy bien. La suerte ya ha sido echada. La suerte ha sido echada. Dios ha pronunciado su juicio. Fíjense en el capítulo 3, versículo 1 al 4. Es lo mismo que está diciendo Amós ahí. De otra manera, lo dice metafóricamente hablando, recordándose de lo que hace el león. ¿Rugirá el león en la selva sin que haya presa? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué ruge el león? Es porque está a punto de atacar a una presa. Por eso el texto está diciendo, rugirá el león en la selva sin haber presa. No, es que lo va a ver. Y eso es lo que está haciendo el versículo 2. He aquí vienen días. ¿Por qué vienen días? Porque Jehová ha jurado por su santidad. En el 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Qué estamos leyendo nosotros ahora? La profecía de Amós, la profecía de juicio. Ahora,
En otras palabras, mis queridos hermanos, Dios establece claramente aquí lo que va a hacer. Nada impedirá que esto ocurra. Dios ha jurado por su santidad. Ahora, ¿qué añade estas palabras de juicio? ¿Qué dice además de lo que acaba de decir? Vamos con el tercer punto. Tenemos el llamado de Dios a escuchar, el juramento de Dios notificado, porque también es una notificación. Cuando el texto dice, Jehová el Señor juró por su santidad, 2 puntos. He aquí, vienen sobre vosotros todas estas cosas. Eso está notificando el profeta Amós a la nación de Israel, a las vacas de Basán, directamente lo que está diciendo. Tercero, el emplazamiento irónico de Dios. Miren qué interesante. Fíjense en el 4 y 5. Lea con atención estos 2 versículos ahí. Lea con atención lo que Dios está diciendo a través del profeta. Fíjense, a lo menos hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 imperativos. ¿Los logra ver? ¿Los logra captar? Miren lo que Dios hace, es como bien raro. Id a Betel y prevaricad. Dios está mandando a la nación a que peque. Lea su Biblia, miren lo que está diciendo el profeta. Id y prevaricad, aumentad, tercer imperativo, en Gilgal la rebelión. Wow, ¿qué está pidiendo? Y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, 5, y ofreced. Tenemos otro imperativo, sacrificio de alabanza. Mire con el pancito, con el pan leudado. ¿Era así que tenían que entregar? No, por supuesto que no. Pero ¿por qué Dios está diciendo, sigan entregando con pan leudado, por favor? Después agrega otra cosa, y proclamad y publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. ¿Cómo entendemos esta idea? ¿Qué está diciendo Dios con eso? Es como raro. Vayan, sigan pecando. Eso es lo que está diciendo Dios. ¿Cuál es la idea, mis queridos hermanos? La frase está clave, está en la última parte de nuestro versículo. Pues así lo queréis. Hermanos, es como que Dios dijera lo siguiente en el día de hoy. No te comprometas nunca, porque eso es lo que tú quieres. O, escucha la palabra, escucha la palabra, pero sigue haciendo lo que a ti te gusta. O también, escucha los consejos, escúchalos. Haz que vean los demás que tú estás escuchando los consejos, pero haz lo que tú quieras, porque eso es lo que tú quieres. O sigue fornicando, porque eso es lo que te gusta y eso es lo que tú deseas. O finalmente, sigue haciendo lo que quieres y después ve a la iglesia el domingo a actuar, porque eres un actor, porque eso es lo que tú quieres hacer y en el fondo eso es lo que eres. ¿Entendió cuál es la idea? Dios está diciendo, sigan pecando, porque eso es lo que son ustedes, eso es lo que ustedes quieren. Hermanos, Dios es directo, Dios es directo. Y esto es uno de lo que tiene que tener claro, mis queridos hermanos. Tenemos que aprender, mis queridos hermanos, que Dios no está en deuda con nosotros. Él no está nervioso porque usted es irregular en la fe. Él no está perdiendo a un gran mártir de la fe con usted porque no se quiere comprometer. Hermanos, somos nosotros los que necesitamos imperiosamente de su gracia. Si usted no logra entender eso, es porque no entiende la palabra del Señor. Los que somos necesitados de Dios somos nosotros. Él no nos necesita. Él a mí, por ejemplo, no me necesita como siervo. Si yo un día no estoy aquí, ¿usted cree que la hora va a parar aquí? Hermano, su hora va a seguir. Nosotros somos los que necesitamos de Él, a diario, a menudo, mis queridos hermanos. El problema es que, lamentablemente, algunos logran percatarse a tiempo y se entregan al Señor, pero otros se logran percatar cuando van entrando al infierno. Es un problema. El emplazamiento irónico de Dios. Irónico porque evidentemente Dios jamás va a querer que usted y yo prevariquemos, que entreguemos pan leudado. Jamás. Lo que está diciendo simplemente es, bueno, sigan haciendo lo que a ustedes siempre les ha gustado hacer. Hermano, eso es terrible cuando Dios toma esa decisión. Usted lo ve en Romanos capítulo 1. Dios los entregó. ¿Se ha fijado en ese texto? Bueno, sigan haciendo lo que a ustedes les gusta. Eso es lo peor, hermanos, que Dios va a hacer.
Es la ira de Dios, pero la ira del abandono. ¿Quieres seguir en tus pecados? Bueno, sigue haciéndolo. Cuarto punto, el sermón de Dios recalcado. Versículos 6 al 11. Note por favor, esto es clave, es muy interesante lo que dicen estos versículos. Voy a leer, ponga atención. Dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. El diente limpio significa no tenías nada para comer. Recuerden que en ese tiempo no había pasta de dientes, ¿cierto? Y cepillo. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volviste a mí, dice Jehová. 9. Os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares. ¿Pero qué pasó? ¿Qué dice su Biblia? Pero nunca os volvisteis a mí. Tercera vez que se repite. No os volvisteis a mí, dice Jehová. 10. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. 11. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, pero más no os volvisteis a mí, dice el Señor. ¿Se dio cuenta cuál es la frase que se repite constantemente? Más no os volvisteis a mí. Más no os volviste a mí. Mis queridos hermanos, ¿qué está tratando de decir Dios con esta repetición? ¿Acaso el profeta se equivocó y colocó otra vez ahí, más no volviste a mí, más no? ¿Esa es la intención? No, mis queridos hermanos. Dios quiere comunicar algo. ¿Qué es lo que quiere comunicar con esto? ¿Por qué se repite constantemente esta frase? Usted lo ve en el texto 1, 2, 3, 4, 5 veces. Bueno, hay 3 cosas que observo aquí que quiero compartir con ustedes claramente. Lo primero, y esto es llano en el texto, es una lectura, ¿cierto? Una conclusión que surge justamente de leer el texto, nada más, de manera llana. Todas estas frases revelan la respuesta o la actitud del pueblo a las malas circunstancias, ¿sí o no? Eso es lo primero que se observa en el texto. Esto es, a la hambruna, a la sequía, a las plagas, a la muerte, a la confusión, a las muertes, ¿cierto? Al cautiverio también. Simplemente es la respuesta a las circunstancias adversas. Eso es lo primero, eso es lo que dice el texto. Segundo, Dios esperaba una reacción de parte de ellos, que jamás ellos, incluso hasta que escribe Amós, ellos evidenciaron. La frase, más no os volviste a mí, como ya les dije, y como vemos en el texto, se repite claramente aquí, hermanos, 5 veces. ¿Cuál es la idea? ¿Qué esperaba Dios que hicieran ellos? Hermanos, una cosa es el arrepentimiento, la otra es la fe. Pero otra cosa diferente es la conversión. ¿Ha escuchado esa palabra? Conversión. Siempre nosotros tenemos, y hablamos en el evangelismo, siempre referimos, y nos acordamos de pasajes como Marcos capítulo 1, ¿cierto? Cuando dice que el reino de Dios se ha acercado, Cristo mismo dice, así que arrepentidos, ¿y qué más? Y creed en el evangelio. 2 palabras, creed y arrepentirse. Pero la palabra conversión es algo diferente. Si se nota, la palabra que se repite en nuestros pasajes, no os volvisteis a mí. La palabra volver tiene que ver directamente con la conversión. Arrepentimiento, y explico algunas cositas de detalle, es un término psicológico. Fe también es un término psicológico. ¿Qué quiere decir, pastor, con eso? Es porque la fe y el arrepentimiento surgen de una crisis interna. El arrepentimiento literalmente significa pensar más allá, metanoía. Pero yo no tengo idea si usted está pasando una crisis de arrepentimiento. Eso es algo interno. Incluso la fe también es algo interno que también va a tener, ¿cierto? Digamos, una salida. Porque la fe tiene que ver con la convicción y confianza depositada en alguien.
pero es fe, ¿cierto?, subjetiva, que surge del corazón, del alma, de estar conscientes de tener ciertas convicciones y depositarlas en alguien fuera de nosotros. Pero la conversión, las palabras que se usan para conversión en las Escrituras describen a este término como un término sinestético, o a veces sinestésico. ¿Qué quiere decir eso? Recalcan movimiento, acción. Tú sabes que una persona se ha convertido. Fíjense por favor, mis queridos hermanos, en un versículo muy interesante en Tesalonicenses capítulo 1. Miren por favor, vayan ahí solamente por un momento. Porque el autor, ¿cierto?, aquí en este caso describe este acto justamente con este término, conversión. Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Pablo está agradecido de los hermanos Tesalónica y él comenta varias cosas de ellos. Por ejemplo, en el 8, Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros, quienes nosotros, Pablo, Silvano y Timoteo, en realidad no tenemos necesidad de hablar nada, porque ustedes han hecho mucho. Su fe se ha revelado, ustedes han demostrado que son creyentes. Versículo 9, porque ellos mismos, ¿quiénes? Los que comentan y nos dan testimonio de que ustedes realmente son creyentes, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y fíjense lo que dice el texto, y cómo os convertisteis de los ídolos al Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Otra versión traduce este versículo de esta manera. Al contrario, ellos mismos hablan de nuestra llegada a ustedes y de cómo ustedes abandonaron los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirle. Y se volvieron. Mis queridos hermanos, volvamos a nuestro texto, por favor, aquí en Amós. Estamos en esta última sección de los versículos 6 al 11. ¿Qué es lo que se repite? Que no hicieron los israelitas. No se volvieron al Señor. Permítame, por favor, algunos comentarios históricos aquí que tienen que ver con esta cuestión de la conversión, muy importantes y muy necesarios, como un paréntesis, mis queridos hermanos. Todos parecen reconocer, hermanos, muchas veces las falsas conversiones. Sí, esta persona en realidad aceptó al Señor, pero a lo mejor fue una falsa conversión. Somos fáciles para descubrir eso, pero nos cuesta reconocer nuestros propios errores, muchas veces en lo que es la evangelización. Una evangelización que no tiene nada que ver con la Biblia. Cito al pastor R.L. Immers, hablando del decisionismo, él escribió, el decisionismo ha sido la mayor causa de la apostasía de hoy. Esto llevó a millones de personas inconversas a unirse a las iglesias. Mire qué interesante. Esto llevó a muchas personas inconversas a unirse a las iglesias. El pastor David Ryan, pastor bautista, añade también en su página web lo siguiente, hablando de la conversión. Estamos plenamente convencidos que no hay una doctrina más descuidada o malentendida en la iglesia profesante hoy en día que la doctrina de la conversión. Amós está hablando justamente de la conversión, mis queridos hermanos. Sí, sigue la cita del pastor David Ray. La fe facilista, el decisionismo, las invitaciones manipulativas y las oraciones del pecador han reemplazado la sana predicación del Evangelio que llama a los pecadores a arrepentimiento hacia Dios y la fe en Jesucristo. El resultado triste de este falso Evangelio es una membresía de iglesia no regenerada e inconversa, la cual resulta en multitud de personas creyéndose salvas mientras todavía están en rumbo directo al infierno. Por no comprender qué es lo que enseña la Biblia con respecto a la conversión. Hermanos, la falsa conversión, las ideas, ¿cierto?, del evangelismo superficial, todo eso no empezó, hermanos, en Chile, no empezó en las carpas, no empezó con Billy Graham, ni con Luis Palau. Ellos la propagaron, pero esto empezó mucho antes. Cito a 2 predicadores, o a 3, que ustedes no deben olvidar de la historia. 2 del siglo XVI y 1 del siglo XVII. Note por favor la siguiente imagen. Alcanza a leer siglo XVI. Joseph Alleine escribió,
Y fíjense por qué él está escribiendo en el siglo XVI un libro que perfectamente debería ser traducido ahora y que deberíamos leerlo. Está en inglés y se traduce de esta manera. Una alarma ¿a quiénes? Un tratado serio sobre la conversión. Porque él tiene que escribir en el siglo XVI. Aún todavía no vienen los dos grandes movimientos en Estados Unidos. Estados Unidos fue fundado por los puritanos en Europa, que llegaron, ¿cierto?, a la Nueva Inglaterra, que se les llamó en ese comienzo, y fueron puritanos que predicaron el Evangelio. Pero muchos de ellos estaban viendo cuestiones que no tenían nada que ver con la fe bíblica. Por eso este puritano llamado Joseph Alleine se ve en la necesidad de escribir esto. Y fíjense el nombre, una alarma. ¿Qué es una alarma? Es algo que llama la atención. ¿Pero una alarma para quién? A los inconversos, un tratado serio sobre la conversión. Posteriormente, segundo nombre que no debe olvidar, Richard Baxter, seguramente algunos lo han escuchado. Qué interesante, él va a escribir algo parecido. Las carátulas eran así, son antiguas, del siglo XVI. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Un llamado a quién? ¿Un llamado a quién, hermanos? A los inconversos. No está diciendo un llamado a los cristianos, al evangelio. Muchos de ellos estaban en las iglesias, pero eran inconversos. Hermanos, posteriormente, en el siglo XVII, en Estados Unidos van a ocurrir dos grandes avivamientos. El primer gran avivamiento de los Estados Unidos fue llevado a cabo por dos principales predicadores que eran calvinistas. George Whitefield y el otro era Jonathan Edwards. Y usted debe, por favor, si alguna vez encuentra este tratado que está disponible en internet, léalo. Es un sermón, es uno de los más famosos de Jonathan Edwards. Pecadores en las manos de un Dios airado. Sin embargo, uno de los libros que él escribió más necesarios fue uno que devino después de que él empezó a ver un desastre en el mundo protestante de aquellos días en Estados Unidos. Falsas conversiones. Y ese libro fue traducido con el pasar del tiempo y lo venden incluso en el día de hoy como Los afectos religiosos. Y él dice, ahí alcanzan a leerlo, la válida experiencia espiritual. Solamente una cita de este texto, miren. ¿Qué cantidad de problemas se hubiera evitado la iglesia si los cristianos se hubieran limitado a lo que las escrituras enseñan acerca de una verdadera experiencia de salvación? Nos rescataría de la confusión eterna causada por las teorías humanas en cuanto a lo que deberíamos estar experimentando. Hermanos, aún antes de que Jonathan Edwards escribiera esto, posteriormente pasaron un par de años, 100 años a lo mejor, y recién los misioneros empezaron a llegar a Chile. Pero en muchos casos, muchos trajeron un evangelio basado en cosas y modelos que no eran bíblicos. Por eso Jonathan Edwards está escribiendo en el siglo XVII un reclamo acerca de eso, mis queridos hermanos. Ahora, busque Miqueas 6:8, por favor. Miqueas 6:8. Miqueas 6:8. Y esto puede parecer extraño, porque Miqueas también es un profeta que escribe al pueblo de Israel. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miren, se lo pongo aquí para que lo lea. Miren lo que se subraya en el texto. Dice Miqueas, resumiendo lo que Dios pide, dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Quién declara lo que es bueno y malo? Es Dios. Hermano, eso nunca ha fallado. El estándar de lo bueno ya está. No tienes que redefinirlo, no tienes que reinventarlo. Ya Dios dijo qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Y en base a eso, ¿cierto? ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Parece extraño el texto. ¿Alcanzan a ver arrepentimiento en el texto? ¿Está el arrepentimiento? Explícitamente hablando está, yo no veo el arrepentimiento ni la fe. Porque Dios manda a hacer cosas. No se confundan. Miqueas está pidiendo lo mismo que Amós. ¿Saben por qué?
Porque la conversión, ¿qué es? La conversión son hechos. Fíjense por favor, mis queridos hermanos, hacer justicia, ¿qué es? ¿Es una intención o es un hecho que se pide? Hermano, es un hecho. Por ejemplo, amar misericordia. ¿En qué redunda eso? En intenciones te voy a amar, hermanos, te amo en el Señor. ¿En qué redunda eso? Práctico, en algo práctico y finalmente humillarte ante tu Dios. ¿Cómo sabemos que tú te estás humillando ante el Señor? ¿Es porque lo piensas en la semana? Sí, mejor será bueno que me humille al Señor. ¿Eso es humillarse al Señor? Hermanos, Miqueas está describiendo concretamente lo que es la conversión. Como les dije, mis queridos hermanos, la conversión es la evidencia de la fe y del arrepentimiento. Por ejemplo, si alguien dice, sí, me he arrepentido. Recuerden, el arrepentimiento y la fe son aspectos subjetivos, pero la evidencia que alguien se arrepiente siempre va a ser, ¿qué cosa? La conversión. ¿Cuál es el énfasis de Amós? Yo hice esto con ustedes, pero ustedes nunca se volvieron. ¿Qué es lo que Dios estaba esperando? ¿Que ellos recetaran el Shema del Antiguo Testamento? ¿Eso es lo que esperaban? ¿Eso es lo que esperaba Dios de ellos? No, hermanos, se repite, pero ustedes nunca se volvieron. La palabra volverse describe justamente lo que es la conversión. Es una vuelta, no de 360, porque si no, ¿qué pasa? Muy bien, perfecto. ¿Y de 90? Tampoco. ¿De cuánto es la vuelta? Perfecto, 180. ¿Y qué significa eso? Vas hacia un lado y Dios pide, vuelve de tus caminos para el otro lado. Eso es lo que Dios esperaba de Israel, pero nunca aconteció. Por eso, mis queridos hermanos, usted no hable tanto de, ¿y tú has aceptado a Cristo? ¿Cuál es la pregunta más clave? ¿Te has convertido? O también muchas veces decimos, ¿tú eres cristiano? ¿Eres evangélico? Y hemos aprendido. ¿Cuál es la pregunta más clave en eso mejor? Perfecto, ¿has nacido de nuevo? Porque ¿quiénes son cristianos aquí en Lautaro? ¿Sí? Pero si preguntamos así una pregunta así simplemente superficial, ¿cuántos cristianos hay en Lautaro? Todos son cristianos, pero no todos han nacido de nuevo. Mis queridos hermanos, dije 3 cosas que iba a decir, con esto voy terminando. Primero, ¿qué es lo que Dios está recalcando con estas frases? De manera llana, el texto revela la respuesta de actitud del pueblo a las malas circunstancias. Dios mandó hambre, sequía, muerte, confusión. ¿Y qué hizo el pueblo? ¿Se dio cuenta? Jamás volvió al Señor. Eso es lo primero. Segundo, Dios esperaba evidentemente una reacción de parte de ellos, pero jamás ellos reaccionaron. ¿Cuál es lo tercero? Lo tercero, Dios esperaba una reacción de su pueblo, una correcta interpretación de los hechos circunstanciales a la luz de lo que Él había enseñado. Fueron malos intérpretes. Hermanos, cada uno de ustedes es un intérprete, es un Hermes. ¿Saben quién era Hermes? La palabra hermenéutica se usa también en la carrera de Derecho, porque también se le enseña a los que estudian Derecho a interpretar textos. Pero también es un ramo de teología para interpretar correctamente las Escrituras. Y viene justamente la palabra Hermes. Y Hermes, en la mitología griega, era el dios que interpretaba los mensajes de los dioses, que en el fondo eran ellos mismos. De ahí surge este término, hermenéutica. Hermanos, cada uno de ustedes es un hermeneuta, porque interpreta lo que vive. ¿Somos nosotros, mis queridos hermanos, buenos intérpretes o despotricamos contra todo? Me está yendo súper mal, Dios es así, Dios es así. ¿Cuánta gente ha escuchado ustedes de que se enoja con Dios? Reacciona mal porque le está yendo mal. Hermanos, no sabemos interpretar muchas veces lo que nos pasa. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? No supo interpretar que todo lo que Dios estaba mandando era castigo. Ellos tenían que haber interpretado correctamente, por ejemplo, pasajes como Levíticos 26, Deuteronomio 28. ¿Se acuerdan de las bendiciones condicionales? ¿Acaso ellos no sabían qué es lo que les iba a pasar si ellos desobedecían al Señor? Yo le pregunto a usted, ¿acaso usted no sabe si usted desobedece al Señor qué les va a pasar?
Por supuesto, Dios no es un Dios cruel, pero ¿no dice la Biblia que todo lo que el hombre sembrare? Hermanos, hay principios que no dejan de tener su vigencia. Ellos no interpretaron correctamente lo que Dios estaba y ya les había enseñado. Por eso muchas veces vemos a gente despotricar contra Dios y dicen ser creyentes. En muchos casos no son creyentes, simplemente. Concluyo con los versículos 2 y 13, porque así termina este pasaje. Note por favor lo que dice su Biblia. Por tanto, dice el texto, conclusión, por tanto, de esta manera te haré a ti. ¿Cómo de esta manera? Versículo 2. De esta manera está ahí. Miren, Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí, vienen sobre vosotros días en que os llevaré con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová, refiriéndose esencialmente a las mujeres. Pero incluye a todos, no solamente a las mujeres. Por tanto, versículo 12, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, miren lo que hace el Señor, qué invitación hace. ¿Alcanza a leer su Biblia? Prepárate, ¿para qué cosa? Este texto es uno de los textos también más mal interpretados de la Escritura. Prepárate para mí, no está hablando de misiones, mis queridos hermanos. Dios tampoco está diciendo, vengan, prepárate a venir al encuentro, voy a tener un asado contigo. Una fiesta. No está diciendo. ¿Entendió el contexto? ¿De qué está hablando? De castigo. Está hablando de juicio, mis queridos hermanos. Por eso pregunto de nuevo, ¿qué está pidiendo entonces el Señor? Ya lo dijimos, castigo. Pero pregunto nuevamente, hermanos, ¿tiene sentido que Dios, o tiene sentido hablarle a alguien que está en el camino del no retorno? ¿Ha escuchado usted, por ejemplo, personas que dicen, no hable más con esta persona? Y agregan una frase, este es como, una frase de mi mamá que me gusta mucho, dice, este es como rayar un vidrio. ¿Sabes lo que es rayar un vidrio? ¿Se raya o no? Tiene que ser demasiado fuerte para que se raye, ¿sí o no? Y el vidrio queda igual. Entonces la pregunta es, ¿vale la pena hablar a alguien que ya está perdido? ¿Que no tiene vuelta? Por supuesto que sí, mis queridos hermanos, por supuesto que sí. Por eso que el texto dice, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Jehová, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Antes de terminar con este texto, ¿quién es el Dios de Amós? Hermanos, nosotros cuando estudiamos el Antiguo Testamento, hermanos, aprendemos un montón de teología. Fíjense, por ejemplo, en el versículo 13, ¿quién es Dios? Porque he aquí, el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Bueno, Jehová Dios de los ejércitos es su... ¿Quién es Dios? A él se le escapó al pueblo de Israel, no sabe qué hacer con ello. ¿Es ese Dios de la Biblia? Hermano, Él siempre ha estado en control. Qué bueno recordar algunos mensajes cuando el pastor Claudio nos dijo, ¿por qué oramos a veces que Dios tome el control? Qué bofetada. Dios nunca ha perdido el control. ¿Por qué oramos así, cierto? Dios toma el control de esta situación. ¿Alguna vez la perdió? Nunca la ha perdido. Hermanos, si el versículo 13 nos describe teológicamente, este es el Dios que va a hacer todo esto. Termino con el versículo 12. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea, hermanos, de este prepárate para venir al encuentro de tu Dios? Se los leo de esta manera. Es como si Dios dijera esto. Ya que ustedes no solo han interpretado mal las circunstancias, sino que también no han reaccionado como debían a ellas, eran castigos. Entonces prepárense, no para una fiesta, no para un banquete, prepárense para venir a mi encuentro, porque tu Dios está a las puertas para infligirte el último y peor juicio, la extinción de tu nacionalidad, el exilio. Pero el llamado está todavía. ¿Cómo te preparas para venir a este tipo de encuentro? ¿Cómo te preparas tú si Dios te dice eso? Ven, prepárate, porque Chile va a ser exiliado. ¿Cómo te preparas? Bueno, puedes buscar alianzas con Bolivia, con Perú. Podría ser o no, pero no nos quieren mucho tampoco por ahí. Podrías hacerte un búnker, ubican los búnkers. Puedes pedir asilo a Europa. Hermanos, eso sería una locura, dice el profeta Amós. ¿Quieres pedir auxilio a Babilonia?
Porque se viene a Siria, te lo aviso, en 30 años más aproximadamente se viene a Siria. Pide asilo a Babilonia. Te aviso, Babilonia va a ser el segundo imperio que voy a usar para castigarte. Amós sugiere lo siguiente, mis queridos hermanos. Mira, la manera de prepararte para venir al encuentro con el Señor sigue siendo a través de un genuino arrepentimiento. Porque si tú haces eso, Dios puede mitigar el grado del juicio que ya viene contigo o que viene para ti. Y la pregunta sigue siendo vigente para hoy, mis queridos hermanos, porque de acuerdo a la Biblia, Romanos 3:23, versículos que me aprendí de niño, ¿se acuerdan? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia también dice, y usamos mucho este versículo, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, entonces, ¿cómo te preparas para esa situación? ¿Cómo te preparas tú? Hermanos, hay dos formas de prepararse. Una, tomando a Cristo a la ligera, y yo te pregunto, ¿lo has tomado a la ligera? Porque si tú dices ser cristiano, pero muchas veces no hay nada de conversión en ti, tú nunca has sido convertido, tú nunca has sido creyente. Esa es una forma de tomar a la ligera al Señor. La segunda es tomar en serio al Señor. El hermano Iván leía una cita en Lucas. Miren lo que dice, volvamos ahí. Lucas capítulo 14. ¿Por qué Jesús presenta también esto? ¿Por qué lo dice de esa manera? Si alguno viene a mí, estoy leyendo Lucas 14, versículos 26, porque el contexto del 25 dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno, cualquiera, viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede. Si Dios no es el primer lugar, si Cristo no es la prioridad en tu vida, si el trabajo es tu prioridad, si tu esposo, tu esposa, si tu novia, si tu novio es prioridad, si tus padres son prioridad, no puedes ser discípulo. Es simple, no hay dobles lecturas. Y por eso que el texto, y leíamos en la cita, de que el versículo 28 al 32 llaman a tomar un costo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre primero no se sienta primero a calcular los gastos a ver si tiene para acabarla? ¿Ha visto a personas que construyen y después tienen que dejar la construcción a media? ¿Qué pasó? No supieron calcular los costos. Y después él toma otro ejemplo. ¿O qué rey marcha a la guerra con otro y no se sienta primero y considera primero si tiene realmente la capacidad bélica para ir en contra de ese pueblo, ese rey? Si tiene quizás la cuarta parte solamente en relación a su potencial enemigo. Por eso el texto dice, así pues, versículo 33, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Cuando Amós dice, y con esto termino mis queridos hermanos, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Insisto, hay dos formas de hacerlo, de prepararnos para la venida de Cristo o para que tú mueras y te encuentres con Él directamente. Es tomar a Cristo a la ligera y tomar a Cristo en serio. Hermanos, y con esto termino. No demuestres que eres salvo diciéndole a medio mundo que eres evangélico, que crees en Cristo, que vas a una iglesia bíblica. Manifiesta tu arrepentimiento y tu fe por medio de una verdadera conversión. Hermanos, la verdadera conversión se trata de hechos, no de dichos. La verdadera conversión revela justamente por hechos, no por intenciones. No, si yo voy a hacer esto, si yo voy a hacer esto otro. No, son los hechos los que revelan que tú realmente te has convertido.
Por eso te pregunto y les pregunto a ustedes para terminar. Cristo está a las puertas. Siempre, cuando leen el Nuevo Testamento, siempre hay un llamado a prepararse para la venida del Señor. Si Cristo está a las puertas, ¿cómo te vas a preparar, mi querido hermano, para venir al encuentro de Él? ¿Cómo lo vas a hacer?